¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Empezamos otra semana de entrevistas políticas y nuestro invitado hoy es el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el conteo de votos? Todos sabemos que desde todos los sectores están debajo de la mesa contando con los dedos de la mano cuántos votos irán a favor de la vacancia y cuántos no irán a favor de la vacancia, ya sea que vayan en contra o se abstengan o no vayan a votar o lo que sea. Yo creo que el resultado es impredecible, ¿no? Y muchos están planteando la posibilidad de ganar o perder sobre la base si se logran los votos para la vacancia o simplemente no. Yo creo que hay una tercera opción que es necesario tomar en cuenta, que es la de la abstención, que podría ser la decisión. Que una de las bancadas decida abstenerse. Claro, o sea, yo creo que en el fondo el marco del asunto es que el daño está hecho para el país. Yo coincido plenamente con Jorge del Castillo en el sentido de que acá no hay ni vencedores ni vencidos, sino que ya existe una situación anómala, perniciosa para el país, que nos está haciendo daño en el ámbito económico y sobre todo en la imagen de la marca Perú en el extranjero. Eso es terrible. Entonces, creer de que esto es una situación aritmética, tengo 50 votos, 40, 30, es una cuestión que creo que no va. Independientemente de ello, yo creo que el presidente va a continuar como presidente de la República. La votación se va a producir, ya está convocado para el jueves 22, está convocada, perdón, la sesión, y eso terminará en una votación, de manera que la aritmética va a intervenir de todas formas. Por supuesto, puede parecer desafortunada la circunstancia de que tenga que intervenir, pero... Por supuesto, indiscutiblemente los votos son los que van a mandar, pero creo que no va a ser una situación sobre la vacancia o no en sí misma, sino inclusive los mensajes políticos que van a estar detrás de ella y la misma medición de fuerzas al interior de los partidos. Los partidos en estos momentos están en cierta medida partidos diferenciados, ¿no? Vemos en el APRA, en el cual hay un grupo que quiere apoyar la vacancia. ¿Es más o menos lo mismo que se produjo la primera vez, 3-2? No, en el caso de la primera vez yo creo que habían situaciones que definían esto como algo diferente. En primer lugar, había un partido Peruanos por el Cambio, en una situación de mayor capacidad negociadora. Pues teníamos a una premier como Mercedes Arauz, que en cierta medida se estrenaba en el cargo y que lideraba este proceso de negociación, y eso le daba una fuerza especial. Hoy en día vemos de que el gobierno como tal ha disminuido. En segundo lugar, se ignoraba el factor Kenji y Alberto Fujimori. Nosotros, como bien lo dijo Vicente Ceballos, no sabíamos absolutamente nada de lo que podría acontecer como indulto. Nunca lo manejamos nosotros como una cuestión en la negociación. Hoy en día existe ese actor, Alberto Fujimori, que tiene un representante en el Congreso que es Kenji Fujimori y que interviene que son 12 votos y además hay 2 insinuados. Ayer salió el congresista Melgar, me parece. El Melgar, efectivamente. Y antes el congresista Elías ha ido un poco... Que hay que verlo como la punta del iceberg, ¿no? Que no hay que verlo como dos personas. Es decir, si nosotros dos ya estamos diciéndolo, ¿cuántos otros habrá, Coincido contigo, ¿no? Por eso hay que verlos como la punta del iceberg. Entonces, cuando tú hablas de abstención, estás pensando en una bancada que se abstenga. Evitar el papelón en el caso de Fuerza Popular. Porque sería la única relevante, digamos, lo peor que le podría pasar a Fuerza Popular es que como consecuencia de este pulseo de fuerzas, el día jueves pierda 5, 6, 7 más, y por otro lado pierde también la opción de la vacancia. Más aún si consigue la vacancia y pierde 3, encaja un golpe político. Pero ¿no te parece a ti que la dinámica de los hechos lleva ya a Fuerza Popular a necesariamente decir, ok, vamos a votar a favor de la vacancia? Como los filisteos, o sea, de todos, de frente a la muerte. Yo creo que... Creo que ellos tienen que estar... parece que han sido reflexivos, digamos, Yo creo que había un componente... en su recorrido político hasta ahora como para decir, no, van a hacer un costo. El componente emocional es muy alto, pero sucede que hay otros eventos en el horizonte, ¿no? Las elecciones regionales y municipales en muy pocos meses, el mismo futuro de Keiko Fujimori de cara al 2021, la situación penal de sus principales dirigentes, es decir, podría ser devastador para ellos una derrota política. ¿Cómo salvarían el honor? Con una abstención. No se los estoy sugiriendo públicamente, porque ya te he dicho, empecé diciendo que el daño está hecho. Pero creo que es una variable que tenemos que tomar en cuenta y que aún no se está planteando como tal. Pero en el pulseo entre Kenji y Keiko, que aparentemente es lo más importante para el fujimorismo en sus dos vertientes, si Fuerza Popular termina definiéndose por la abstención, es una victoria para Kenji.
Ah, claro. Es decir, la ha contenido a la hermana. Y por otro lado hay una vacancia retardada de Fuerza Popular en el sentido de que pierden el control de la mesa directiva del Congreso el 28 de julio. Entonces, por varios lados, el haber insistido en esta figura de la vacancia los está perjudicando. Pero por otro lado, también es necesario señalar que el gobierno está debilitado y no puede tomar esto como una victoria. Acá no hay victoria de ninguna manera. No, además, habrá que ver cuántos votos son en contra de la vacancia y cuántos son abstenciones. Así es. Los votos en abstención no son medallas, son precisamente, ¿sabes qué cosa? Sobre esta cuestión en la que te están diciendo que has tenido conflictos de interés y que hay un problema ético, finalmente, porque es incapacidad moral permanente en lo que se está votando. Yo voy a decir que ni sí ni no. Así es, y además tienen un argumento perfecto, decir, vamos a esperar que termine la comisión Lavallato para poder pronunciarnos, ¿no? Eso podría significar un alivio. Y por otro lado, esta vacancia también es consecuencia del impulso emotivo de las bancadas de la izquierda. Acá ellas han sido las principales protagonistas de este evento y han arrastrado a Fuerza Popular. Por eso yo decía que tal vez lo principal que ha tenido Kenji Fujimori es en liberar, ¿no?, a Fuerza Popular de esta dependencia, pues, de la izquierda o del APRA. La falta de capacidad política de Fuerza Popular cuando toma decisiones hace que muchas veces se subordinen a lo que le dicen los congresistas apristas o a Fuerza Popular, o a Frente Amplio y Nuevo Perú. Lo hemos visto en la vacancia anterior, en la cual ellos presentan y ellos se subordinan, y ahora que congresistas como Velázquez Quesquén o Mauricio Mulder son los que toman el liderazgo de esa bancada. Entonces aparece Kenji y saca Fuerza Popular de esta dependencia que desde mi punto de vista data del año 2006, ¿no? Esta reflexión empezada, ahora que has vuelto a hablar de Mauricio Mulder y Velázquez Quesquén, a partir de lo que ocurría en la bancada del APRA. En la bancada del APRA votaron 3 y 2 la vez pasada. ¿Esa es la misma figura que cree? Yo creo que sí, con un componente adicional. Que ese grupo de 3, Velázquez Quesquén, Elías y Mauricio Mulder, está debilitado porque acaban de perder la dirigencia. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho... ¿Y cómo impacta eso en la votación dentro del Congreso? Porque ellos habían señalado en declaraciones periodísticas que se iba a hacer lo que dijera el grupo, las bases, ¿no? Y en este caso lo que va a tener que haber es una discusión interna, y si no hay acuerdo, supongo yo que podrán dejar en libertad a los miembros... Eso le deja, digamos, la mano más libre a Jorge del Castillo y a Luciano. En Acción Popular, Villanueva y Vitocho, parece que... Mira, yo he tenido, esto no es una infidencia porque Vitocho también lo ha dicho públicamente. Vitocho me ha comentado a mí que él preferiría que termine los informes de la Comisión Lavallato en junio o julio, para poder tener una posición más clara. En el caso de Johnny Lescano también han señalado de que está en duda de votar por la vacancia. Ignoro por qué Armando Villanueva está con este ánimo de vacar al presidente, cuando él es una persona que en los debates en comisiones siempre se ha manifestado de manera razonable. Yo creo que ahí también van a votar de manera... Edmundo del Águila y San Román, Román son los dos. Y Román, yo creo que ellos votarían en contra de la vacancia, ¿no? Edmundo por su trayectoria democrática, su padre un gran demócrata, en Acción Popular. En la izquierda también se habla de un posible ducto. ¿De dos? Hasta de dos. ¿Hasta de dos? ¿Quién es el otro? Claro. El otro todavía no podría yo adelantar el nombre, pero tengo entendido que podrían haber hasta 2. ¿Los 2 de Nuevo Perú, los 2 de Frente Amplio? Uno de Frente Amplio y uno de Nuevo Perú. O sea que no están de acuerdo, ¿no? No están de acuerdo con la vacancia. Con la vacancia como tal y por la forma como se ha manejado. Ahora, ellos quieren transmitir una imagen de solidez, pero no es así. Hay una serie de personas que disciplinadamente... Pero han firmado todos. Es que lo que pasa es que Marco Arana se comporta como un jesuita, ¿no? O sea, siendo él... Diocesano, ¿no? O sea, él, si no me hacen caso, la disciplina tipo San Ignacio, ¿no? Disciplina rajatabla. Lo sacó a Jorge Castro de la Comisión Lavallato para poner a Humberto Morales, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, cuando la política es flexibilidad, bueno, pues lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Alianza para el Progreso. Ahí también están fraccionados, yo creo que... Claro, es decir, Villanueva creo que no cabe duda de qué sentido va a votar. Los ímpetus agresivos General Donaire y Ríos son los votos que se consideran irán... Que mantienen la coherencia desde la vez anterior. No, Ríos,
Ríos, sí, y el general Donaire, bueno, no fue a votar. Pero que luego no fue a votar, pero había apostado por la vacancia. Los otros son 8 en este momento en esa bancada, porque Rosas ya se fue. Los otros 5 se cuentan como votos, por lo menos no favorables. En un 100% no, pero yo sí creo que la tendencia de ellos es a votar en contra de la vacancia. De esos 5. Así es, pero lo que debe quedar claro es que en cierta medida esas pequeñas bancadas eran predecibles en su comportamiento. El gran tema es Fuerza Popular, si Fuerza Popular tiene los 59 votos o no. No, los 59 parece que no los va a tener. Entonces, es allí el problema. En atención a lo que hemos dicho hace un momento, serían 57. Es que Fuerza Popular tiene que entender de que la política no es, hoy día cae el presidente, mañana entra Martín Vizcarra y todo el mundo es feliz. La política es mucho más compleja. El gran problema es el día después. Y ese día después, Keiko Fujimori se corre un gran albur. Ella puede ser la responsable de un desastre político en el Perú, dependiendo cómo funcione o no funcione el gobierno de eventual negado desde mi punto de vista de Martín Vizcarra. Y por otro lado, el hecho de que si hay un fraccionamiento como consecuencia de la decisión de votar a favor o en contra de la vacancia, tranquilamente lo que podría suceder es que Kenji Fujimori se convierte en un líder desde el momento que pasa pues de tener 12, 20, 25 con mayores posibilidades electorales en el 2021. Entonces, ¿está dispuesta a jugar ese reto? No lo sé. Ahora, has mencionado varias veces a Martín Vizcarra, he leído declaraciones tuyas en las que dices si se produjese ese escenario que para ti es una hipótesis negada, yo pasaría a la oposición. ¿Cómo pasarías a la oposición? Bueno, lo que sucede... Si el vicepresidente asume la responsabilidad... No, yo quiero ser claro, lo que pasa es que esto es consecuencia de un movimiento político articulado por el APRA y Fuerza Popular. Entonces, pero no buscado por Vizcarra. Mira, por lo que constitucionalmente Martín Vizcarra tiene toda la legitimidad del caso, pero políticamente ese gobierno sería un gobierno de Fuerza Popular y del APRA, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque la sucesión hipotecado a... Por supuesto, y por otro lado son los que han impulsado esta situación. Entonces, yo no estoy cuestionando la Constitución como algunos editorialistas me lo han colocado. Yo respeto la Constitución. No es la figura que utiliza con cierta ligereza, a mi manera de ver, la presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, es una especie de golpe de Estado. Es un lenguaje figurado un poquito jalado de Este es un golpe político. Acá estamos hablando, acá estamos hablando de política químicamente pura. O sea, ellos están en su derecho de plantear esta situación extrema y asumir el costo de su responsabilidad de ninguna manera. Yo me permito discrepar con toda la cortesía del caso, con quienes, y no es la única persona, sino muchos. Entonces, si no sería golpe de Estado, de producirse, quiero decir, ¿asumiría de acuerdo a la Constitución Vizcarra su responsabilidad? ¿Por qué pasarías tú a la oposición? Porque políticamente, constitucionalmente es válido, lo vuelvo a señalar, pero políticamente dependerían de Fuerza Popular y del APRA, que según los partidos que han impulsado esto desde mi punto de vista de manera muy nociva, filtrando documentos, atosigando al presidente con preguntas que no tienen nada que ver con el hecho de la investigación, pero con una oposición permanente. A nuevas elecciones, la situación resultante sería de una u otra forma producto de lo que, de acuerdo con tu teoría, han hecho el APRA y Fuerza Popular. Entonces tú tendrías que estar a la oposición de cualquier gobierno que salga, ¿no? No, porque... Volver a pasar por las urnas... Si convocar elecciones, que ese sí es un escenario de incertidumbre total, es un nuevo escenario político, absolutamente nuevo, con resultados completamente distintos. Eso ya es otra cosa. En el cortísimo plazo, pues simplemente la presencia de Vizcarra como consecuencia de la sucesión del presidente Kuczynski, en ese escenario negado, sería producto de la forma como se ha comportado Fuerza Popular y APRA, y tendrían que asumir el costo de su responsabilidad, porque lo más cómodo para ellos es lo siguiente, ¿no? Que asuma otro y nosotros nos lavamos las manos. Así no es la política, pues. La política es, asume tu responsabilidad. Y ellos en estos momentos están llevando al país a una situación de incertidumbre con todo lo que está pasando y tienen que asumir el costo. ¿Y cuál es ese costo? Lo que pase el día jueves dependerá, sea quien sea, el que continúe. Yo creo que va a continuar el presidente Kuczynski, responsabilidad de estos actores, ¿no? He visto también en tus declaraciones, a propósito de Vizcarra, un reclamo sobre la forma como se ha pronunciado, que no debería ser por WhatsApp, que cuando hablas con tus hijos tú le dices, no, por WhatsApp quiero mirarte la cara mientras me dices las cosas. Porque no hay forma de saber la tonalidad. ¿Qué cosa es lo que tú esperarías? Mira, ¿Qué tipo de pronunciamiento y qué un mensaje una vez más, grabado hay una gran Facebook? Mira, lo que pasa es que cuando uno asume con un grupo político una responsabilidad de gobierno,
está comprometido con ese grupo político. Uno puede respetar la Constitución, pero a la vez la política tiene costos. Pero también está comprometido con los votantes, ¿no? Si uno le ofrece a un votante, vota por mí en esta fórmula porque si pasara algo con el A, entre el B. No, pero entonces, la política no es el ejercicio de la comodidad. En estos momentos el gobierno tiene una situación difícil y uno apostó por un equipo y ese equipo tiene que mantener unidad y esa unidad es la que te convierte en viable respecto al resto. Miremos las cosas de otra manera. Bueno, ¿cómo tendría que ser disculpa que te interrumpa, pero se nos va a agotar el tiempo. ¿Cómo tendría que ser el pronunciamiento? Si el pronunciamiento fuera a favor del presidente Kuczynski, la unidad del gobierno sería mayor y las posibilidades de gobernabilidad mucho más tendría sólidas. Que decir, de acuerdo con lo y yo no estoy hablando de que él tiene que salir a romperse, a quebrarse el pecho, sino decir simplemente simplemente decir yo respaldo al presidente de la República y en este momento difícil estaría a su lado. Punto. Entonces eso no es lealtad ni cosa por el estilo. Eso le daría al gobierno mayor solidez, mayores posibilidades de mejor negociación y sobre todo ante la oposición mayor fortaleza. ¿No crees que lo han hostigado un poco desde el oficialismo a Vizcarra? Yo creo que todo tipo de descalificación daña. Entonces, el otro gran problema que tenemos el 23, en el día después, es que como esto es una especie de campaña política, va a haber heridas. Entonces, no se debe insultar ni descalificar a nadie. ¿Por qué? Porque luego quedan las heridas y ya sabemos que en nuestro país superarlas es muy difícil. Las estamos viviendo desde el año 2016. Entonces, cuando algunos creen que en este tramo hay que descalificar, insultar, agraviar para ganarse en algo, cometes todo. Lo contrario. Las ganas que tendrá Vizcarra de salir a pronunciarse a favor de quienes lo están hostigando, ¿no? Por eso generas esa situación. Claro. Por eso es que simplemente yo creo de que él tiene que ratificar su compromiso con una fórmula con la cual fue elegido. Ahora, los cargos que se le hacen a Pedro Pablo Kuczynski, veía que tú decías el otro día, esto fue como un déjà vu, yo bostezaba, esto es como decir es un refrito, pero decir es un refrito no es lo mismo que decir son cargos falsos. ¿A ti no te parece? ¿No hay nada de lo que ha ocurrido? No, lo que sucede es que yo creo de que hay nuevos documentos en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero la misma información, porque lo que aparece en la Unidad de Inteligencia Financiera... Y respecto de la misma información, la anterior, ¿tú ya estás satisfecho con las explicaciones del presidente? Bueno, no he leído lo que ha dicho ante la Comisión Lavallato, lo responsable es leerlo, pero yo sí confío en que sea aclarado. ¿Tú no crees que ha habido conflicto de interés? El conflicto de interés en el país es una situación mucho más delicada, es una delgada línea, ¿no? Inclusive hay tratadistas que señalan que cuando uno se pone muy rígido con la silla giratoria, impide a los gobiernos captar a gente exitosa en el sector privado. ¿Te parece que en este caso ha sido algo que se ha movido en la delgada línea? Yo creo que el presidente tiene que dar explicaciones, creo que las ha dado ante la Comisión Lavallato y lo que espero es leer el informe que todavía no lo he podido ver. Creo que hoy día van a decidir hacerlo público. Sí tengo entendido, porque también converso con políticos, que muchos de mis colegas de la oposición han preguntado 1, 2 y 3 veces lo mismo, con el ánimo de hacer caer en contradicción al presidente y han salido frustrados. ¿Ha mentido el presidente en algún momento? Yo hasta ahora no encuentro... Cuando dijo no he tenido ninguna relación profesional con Odebrecht, eso no... Bueno, la relación ha sido a través de terceros, yo lo veo eso básicamente como una expresión... ¿no? Bueno, Westfield y First Capital sabemos que pertenecen a otras personas. No, Westfield le pertenece únicamente a Pedro Pablo Kuczynski. Mira, en ese caso específico, si ha habido algún tipo de relación ha sido cuando no ha sido funcionario público, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Y por otro lado, la permanente incapacidad legal se inscribe en el periodo de gobierno y no en el pasado, porque si fuera desde el pasado, pues simplemente nadie lo elegiría como presidente. Entonces, la permanente incapacidad moral debe regir desde el 28 de julio a la fecha. Y uno de los problemas que hay es que por mirar al presidente y simplemente obsesionarse con él, se están olvidando de fiscalizar. Bueno, pero la pregunta era si tú tenías la impresión de que ha mentido o no ha mentido. No, tengo hasta ahora, no ha mentido. No hay nada. Cuando dicen no he tenido ningún vínculo profesional... Necesito mayor información y hasta ahora confío en el presidente. Ajá. O sea, lo de la falta de prolijidad es todo el problema. Bueno, eso sí está comprobado, ¿no? No, ya. Pero la mentira, personalmente yo pienso que lo de la mentira también es una calificación muy grave y yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que el presidente no ha tenido oportunidad de mostrar información y contrastarla con quienes lo acusan de eso, ¿no? ¿Ha tenido vínculo profesional con Odebrecht o no? Bueno, a través de sus empresas en algún momento podría haberlo tenido. Cuando dice yo nunca he tenido vínculo profesional con Odebrecht, ¿dice verdad? Es que lo está diciendo en su periodo de gobierno. No, él no hizo esa limitación. Bueno, entonces yo soy el que complementa su declaración. Bueno, ok. Muy bien, muchas gracias por esta conversación a Juan Cheput. Nos vemos mañana aquí en...